Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra tercera reunión de este ciclo 2025. Hoy tenemos a una ya conocida de estas charlas, que es Alejandra Martínez Cánchica, que es licenciada en Historia de la Universidad Central de Venezuela. Realizó también estudios en Economía Política en la Universidad Monte Ávila del mismo país. Tiene una maestría en la Universidad Francisco Marroquín y es directora de estudios latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala. Y es una asidua escritora ahí de columnas de estos temas de los que hablamos y de artículos en el Letras Libres, en FI, en el Keito y en el Instituto Fe y Libertad, entre otros, ¿no? Ya el año pasado nos presentó uno de sus libros. Y hoy nos viene a hablar y me gustó la cuestión porque nos viene a hablar de Isaiah Berlin, ¿no? Y su crítica al historicismo y las ideologías, este enfoque particular de la libertad que tiene este filósofo interesante con una trayectoria muy rica y del que uno muchas veces escucha hablar, pero todavía no he tenido la oportunidad de entrarle, ¿no? En profundidad, así que hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar a Alejandra, que nos va a hablar un rato y luego, al final, si tenemos tiempo, vamos a contestar algunas preguntas, dudas, etcétera. Yo eventualmente a veces me meto en el medio y te hago alguna consulta, más que nada a veces para ponernos en contexto y tal. Así que Alejandra, muchas gracias como siempre por venir a conversar con nosotros, que esta es la idea sobre estos temas de la libertad que nos interesan a todos los que nos tomamos un alto en el mediodía de Buenos Aires al menos para escuchar estos temas. Bienvenida, Perfecto, gracias. muchísimas gracias. Gracias por la introducción y gracias a los que se conectaron o se han conectado para escuchar esta charla. Em, Debo decir antes de empezar que esta presentación tiene como base un ensayo mío sobre el tema que salió publicado en 2022 por la revista Laissez-Faire, que es la revista de la Universidad Francisco Marroquín, la revista arbitrada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, digamos, si les llama la atención algo, porque digamos, esto no va a entrar tanto en detalle en ese ensayo, sí va a tocar algunas partes, pero si les interesara profundizar más en el tema, pues el ensayo está ahí, el artículo está ahí, eh, a descarga libre a disposición de quienes lo quieran consultar. Entonces, bueno, empecemos por hablar de este personaje, de Isaiah Berlin, un liberal. Él se encuentra dentro de la tradición de pensadores liberales del siglo XX, donde pueden estar también Karl Popper, Friedrich Hayek y otros tantos. Y Isaiah Berlin probablemente es mucho más conocido por su famoso ensayo. Él fue un gran ensayista. Fue conocido por su famoso ensayo de los dos conceptos de libertad. Y por eso es por lo que más se le cita, ¿no? Su definición de la libertad negativa. Ese es probablemente su ensayo más famoso. Berlin como tal, él no desarrolló una obra extensa, sino que él fue más un ensayista y tuvo escritos sueltos, ensayos sueltos que publicó para colaboraciones, para revistas, etcétera. Y digamos, la publicación más sistemática de su obra se debe a uno de sus discípulos, su discípulo más famoso, Henry Hardy, que se ha tomado la molestia en las últimas décadas de
recabar sus escritos, editarlos y compilarlos. Entonces, la gran mayoría de los libros que tenemos de Berlin es compilación de sus ensayos, cada uno con un hilo conductor distinto, eh, según los temas que le interesaron, que fueron diversos, eh, digamos, bajo la curaduría, por así decirlo, de Hardy. Hoy, al ser esta charla Historia y Libertad, y al ser tanto Alejandro como yo historiadores, por deformación profesional, vamos a hablar de los escritos de Berlin en relación a la historia, no tanto, no tanto en su vertiente de la filosofía política, que tal vez es la más conocida, sino en su faceta de analizar el problema de la historia y de la filosofía de la historia concretamente, que, digamos, este tema, si bien no es muy visitado en él, sí forma parte de todas sus preocupaciones intelectuales que tienen que ver con el tema de las ideologías y todas estas cosas. Digamos, todo el tema de las ideologías em, se ve bastante reflejado, digamos, en su análisis de la historia. Bueno, voy a empezar en esta presentación por el final del ensayo, porque este tema yo lo toco al final del ensayo, y es que Berlin es un liberal, a carta cabal nadie puede decir que no es un liberal, pero es un liberal de otro tipo. Es un liberal que, en palabras del politólogo italiano, que es un gran maestro, uno de mis grandes maestros, Carlo Gambesia, Gambesia lo ubica a Berlin dentro de esa vertiente de liberales que Gambesia los ha catalogado de liberales tristes. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de liberales tristes o qué es el liberalismo triste? El profesor Gambesia tiene un libro, en efecto, publicado por la editorial Encuentro, que fue traducido al español por otro gran maestro mío que se llama Jerónimo Molina Cano, fue traducido al español, donde desarrolla esta tesis del liberalismo triste. ¿Qué son los liberales tristes? Los liberales tristes son aquellos liberales que tienden hacia un realismo político muy descarnado. Son, si bien son liberales, son muy escépticos de las ideologías y son plenamente conscientes de lo que podemos calificar como el peso de lo político. Eh, Gambesia define esta corriente, aparte de llamarlos liberales tristes, los llama liberales non-ridens también, en oposición a otros liberales que Gambesia cataloga como liberales ridens, que allí entraría, por ejemplo, un Mises, un Hayek, un Friedman, que tienden a ser un poco más minarquistas, o sea, defienden la tesis del Estado mínimo y parten de alguna forma de ciertos supuestos ideales. Esto lo vamos a ver más adelante porque en el mundo liberal y en algunos casos los libertarios, los anarcocapitalistas y ¿cómo es? Los paleolibertarios, esto les puede hacer bastante ruido. Entonces vamos a ir sobre ello porque tiene que ver con la filosofía de la historia. ¿Por qué, por ejemplo, para un Berlin, para un Isaiah Berlin, eh, pensadores como Hayek, por ejemplo, como Mises, van a ser vistos como ideólogos? Y esto lo podemos discutir luego en las intervenciones, en las preguntas. Entonces, estos liberales tristes efectivamente defienden la libertad, pero sin caer en el optimismo ingenuo ni en utopías. Tienen muy clara, eh,
digamos, una antropología o parten de una antropología muy cruda y muy descarnada, prácticamente hobbesiana. En este sentido, para Berlin, Berlin acuña una categoría que es la famosa categoría del sentido de realidad. Y esa es una categoría clave para poder analizar el pensamiento de Isaiah Berlin. Berlin, a través de esa categoría del sentido de realidad, él va a confrontar todos los supuestos ideales, eh, digamos, del libre mercado, de la mano invisible, las va a confrontar con la realidad. Entonces, bueno, aquí un poco él dice, bueno, no hay que confiar, obviamente no hay que confiar ni en manos invisibles, ni en órdenes espontáneos o en planes providenciales que se dirijan hacia el progreso. Y en eso caen, obviamente, los historicistas y los marxistas, pero también caen los liberales un poco. Aunque digamos, en la filosofía de la historia liberal, por así decirlo, ese progreso no está dirigido por nadie. Ese progreso de la sociedad se da a través de los órdenes espontáneos, se da a través de los órdenes no planificados y de un racionalismo no constructivista, pero igual los liberales de alguna forma defienden la idea de progreso y que por alguna razón, sin que nadie lo dirija, pues la humanidad se conduce indefectiblemente hacia el progreso, la humanidad siempre tenderá hacia el progreso. Eso va a ser una crítica muy fuerte de Berlin también hacia los propios liberales. De manera que Berlin tiene una aproximación muy prudente hacia la realidad. La realidad tal cual es, cruda, eh, sin edulcorante, exige responsabilidad y una renuncia importante a visiones absolutas de la realidad. Em, Bueno, a propósito de que Mario Vargas Llosa se murió hace 2 semanas, yo les recomiendo especialmente, si quieren profundizar en Berlin, les recomiendo ampliamente el ensayo de Vargas Llosa sobre Isaiah Berlin, creo que es el penúltimo del libro, eh, o es de los últimos, creo que es el penúltimo, de este libro de La llamada de la tribu porque es un ensayo, es una semblanza muy buena sobre Berlín y es como un buen, digamos, ofrece una panorámica interesante sobre el pensador y obviamente se detienen sus obras más paradigmáticas. Por ejemplo, tiene un apartado sobre el famoso ensayo de los dos conceptos de libertad. Entonces yo creería que también sería una buena aproximación al personaje, a Berlín, sería una buena aproximación comenzar por ese ensayo de Vargas Llosa, que lo usé para mi ensayo y lo releí y de verdad que sí es muy bueno, aunque creo que el mejor ensayo de todo ese libro es el primero, el de Adam Smith. Creo que ese es el ensayo que es por mucho superior de todas las semblanzas que Vargas Llosa presenta, pero la de Berlín es muy buena, se les recomiendo. Entonces, ¿qué podemos hablar de Berlín? Berlín siempre estuvo como en una mixtura, en una mezcla de mundos, porque él, digamos, él nace en el seno de una familia judía en Letonia y emigró muy joven, a muy temprana edad, a Inglaterra, en donde desarrolló su carrera académica, específicamente en la Universidad de Oxford. Ahí fue donde, digamos, dio la mayoría de sus conferencias, escribió la mayoría de sus ensayos. Entonces, em, Berlín siempre estuvo atrapado como en dos mundos distintos, ¿no? En la Europa del Este frente a la Europa occidental,
el judaísmo, digamos, siempre fue como un outsider en donde quiera que estuvo, por su condición de inmigrante, por su condición de judío, etcétera. Y, por ejemplo, dice Vargas Llosa en ese ensayo de la herencia de la tribu que ese background, esos orígenes multiculturales, de alguna forma lo influyeron, o sea, y se van a ver marcados en todo el resto de su pensamiento. Pues él nunca o no es que nunca se decantaba porque fuese indefinido. Yo no vería el pensamiento de Berlín como un pensamiento indefinido o que no se decide por nada. Yo vería el pensamiento de Berlín como un pensamiento escéptico, escéptico de todo aquel programa de pensamiento o de todo aquel postulado que prometa, digamos, la solución a los males del mundo, que prometa, eh, digamos, la felicidad plena, la convivencia plena, el fin de la enemistad, el fin del conflicto, o sea, todos esos postulados ideales que prometen el cielo en la tierra, eh, todas esas religiones seculares que prometen el fin del mal, eh, Berlín siempre va a ser un escéptico frente a todo eso. Entonces él por Ahí, eso es un perdón, ¿no? liberal. Perdón que interrumpa, pero es importante tener en cuenta que él nace en 1909 y muere, creo, en el 97 o por ahí. Es decir, Prácticamente todo el siglo XX, sí. todo el siglo XX que le tocó ver de entrada, ¿no? Y que él, eh, ya no me acuerdo si es que ellos se van voluntariamente de la Unión Soviética en el año 21, 22, si se van voluntariamente o ya es como que los están cascoteando o se van porque la familia, porque él ahí tendría 12, 13 años, ¿no? Sí, no, ellos escapan del régimen soviético. Entonces, digamos, él siempre tuvo, por eso nadie, o sea, es un liberal incómodo por ciertas problematizaciones que plantea, pero, digamos, nadie puede negar que, o sea, nadie lo puede tildar de otra cosa, ¿no? Entonces, él siempre va, precisamente, él va a hablar luego de otro concepto que va a ser como bien importante en su obra, que van a ser las verdades contradictorias. Al ser él un escéptico de todos estos sistemas ideológicos totalizantes de la realidad, pues él va siempre a hablar de este concepto de verdades contradictorias o verdades irresolubles. O sea, una sola idea no puede explicar en totalidad la realidad y si la explica, siempre la va a explicar parcialmente. Em, Bueno, entonces, esta es una de las razones por las cuales él se decanta por estudiar los temas de la historia. Concretamente, tiene tres ensayos muy importantes al respecto, que fueron los tres ensayos que yo analicé en este artículo, que uno es un ensayo que se llama La Marcha de la Historia, de 1952. Luego otro que se llama La inevitabilidad histórica de 1954 y luego otro que se llama El concepto de historia científica de 1960. Si se fijan, estos ensayos de Berlín coinciden dentro de una órbita de otro tipo, digamos, de otros ensayos eh, sobre el tema, otros ensayos muy famosos sobre el tema. Porque, por ejemplo, La miseria del historicismo de Karl Popper es publicado también en la década del 50. Y luego otro ensayo muy importante de Hayek, que es La contrarrevolución de la ciencia, también fue publicado en los años 50. Entonces pareciera que esta era
una preocupación de la época y también tiene que ver porque esa época, si nos vamos como a la historia, a la historia de la historia. Em, Esta es una época en donde se comenzaba a hablar, ya hoy en día es cada vez más común escuchar eso, pero en ese momento se comenzaba a hablar de la famosa crisis de las ciencias sociales. Que yo digo, las ciencias sociales llevan en crisis 80 años y todavía estamos aquí hablando de eso. Entonces empezaba en esa época como a resquebrajarse ese paradigma de las ciencias sociales, empezaba un revisionismo muy importante dentro de las ciencias sociales y dentro de la disciplina histórica, que si bien la historia eh, no forma parte como tal de las ciencias sociales, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el método histórico, la historia adoptó mucho método científico, positivista, etcétera. Entonces, esto era un tema que sin duda preocupaba a mucha gente en esa época, porque también en ese momento el marxismo, que plantea, eso lo vamos a ver ahorita, plantea una filosofía de la historia lineal, progresiva, teleológica, también el marxismo estaba muy en boga en las universidades, en las facultades de ciencias sociales, etcétera. Era como la ideología que estaba en boga en ese momento. En esa época se hizo muchísima historiografía marxista. Me imagino que en Argentina habrá Hablar. historiografía marxista de esa época por montón, digamos, en todos los países. Entonces, obviamente, la preocupación de Popper, de Hayek y de Berlin por este tema, o sea, tenía que ver con ese contexto. Bueno, entonces de allí viene esa crítica de Berlin al historicismo y al racionalismo determinista, del cual ese racionalismo determinista de él beben tanto el historicismo como el positivismo, como el marxismo también. Entonces, por ejemplo, Berlin apunta que tanto el marxismo como el positivismo comparten la idea de una libertad positiva y buscan metas únicas para la humanidad. Si la historia no es más que el relato que la humanidad se cuenta a sí misma sobre su progreso, pues nos dirigimos indefectiblemente hacia una meta, o sea, siempre estamos avanzando o evolucionando hacia estadios superiores. Entonces se supone, bajo esa lógica, se supone que en 2025 deberíamos ser mejores o más capacitados o más inteligentes de lo que era la humanidad en 1920. Si se ponen a ver, hay mucha parece una creencia como que muy simplista, pero mucho del relato o de las teorías políticas modernas beben de esta premisa. O sea, nadie niega que digamos, el progreso material es innegable. O sea, hemos progresado materialmente. Pero de allí decir, porque hayamos tenido un progreso material, tengamos un progreso moral, un progreso en sabiduría o en educación, etcétera, es probable que no. Les cuento una anécdota. Una vez estaba yo hablando con una colega, una persona, y ella dice, no, claro que sí, la humanidad va mejorando, o sea, totalmente creyente de la religión del progreso. La humanidad va mejorando a medida que pasa el tiempo, somos más inteligentes, somos mejores. Y yo, bueno, sí, tú te crees particularmente más inteligente que Aristóteles. Y ella se queda así. No, yo no me siento particularmente más inteligente que Aristóteles. Eh, digamos, entonces ese discurso de caer en discurso, ese discurso, perdón, de caer eh, en, en ideologías, porque al final son ideologías, de que siempre nos dirigimos hacia el progreso y que la humanidad se mejora o se perfecciona a sí misma
a medida que pasa el tiempo hay que tenerle un poquito de cuidado. Berlin en estos ensayos tiene una visión como bien importante, una visión bien aguda que a mí me llamó la atención porque Berlin identifica que en esta visión de progreso lo que hay es una secularización de un concepto muy viejo, que es el concepto de la providencia. Entonces, todas estas teleologías, sean dirigidas o no, o sea por ejemplo, la mano invisible de Adam Smith, el plan secreto de la naturaleza de Kant, la astucia de la razón de Hegel o el diseño no intencionado de Ferguson, todos son, realmente en el fondo, todos son una secularización de una idea muy vieja, que es la idea de la providencia, que sea lo que Dios quiera, o Dios sabrá cómo hace las cosas, o el tiempo de Dios es perfecto. Estos nuevos conceptos, digamos, de la filosofía moderna, racionalista, no son más que una secularización de esas viejas ideas. De hecho, Berlin es mucho más agudo en decir que la discusión histórica de filosofía de la historia o entre historiadores sobre determinismo histórico versus eh, digamos, un plan no dirigido, un diseño no intencionado, etcétera, no es más que una nueva cara, una nueva máscara de la vieja discusión teológica que se da en el Concilio de Trento, que se da en Trento, sobre la predestinación, sobre todo de la corriente protestante calvinista, etcétera, la predestinación versus el libre albedrío. Entonces son como los mismos fantasmas con nuevas máscaras. Es interesante que Berlin lo haya apuntado. ¿Cuál es el peligro de estas explicaciones totalizantes de, del curso de los hechos, del devenir de la humanidad? Bueno, son cuatro. Se convierte a la historia en una sucesión de leyes que lleva a, obviamente, deshumanizar a los individuos. Y esto va a ser una de las críticas más feroces de Berlin contra el historicismo, el marxismo y el positivismo, porque entonces, si lo que nos mueven, si lo que mueve la historia o los acontecimientos son unas fuerzas sobrehumanas que nos superan, ¿en dónde queda el papel del individuo? Y de los individuos asociándose, cooperando y tomando decisiones voluntarias. O sea, estos discursos historicistas a la postre lo que llevan es a deshumanizar al individuo, quitarle voluntad, libertad, quitarle libre albedrío. Luego también conllevan a exculpar responsabilidades personales, porque bueno, o sea, no fue culpa de Iván el Terrible, no fue culpa de, no sé, de Atila, no fue culpa de Nerón o de Calígula, sino bueno, fue culpa del curso de la historia, fue culpa del espíritu de los tiempos, por así decirlo. Entonces eso también, digamos, es peligroso en ese sentido. Y luego, obviamente, lo que venimos hablando fomenta utopías políticas que terminan, obviamente, en totalitarismo. Sobre todo uno lo ve em, en, en los manuales históricos soviéticos que proliferaron mucho precisamente en esta época, en los años 50, van a salir muchas historias de Roma. Por ejemplo, la más famosa que yo recuerdo que la estudié cuando hacía la licenciatura, la de León Homo, de la historia de Roma de León Homo. Em, digamos, son como la historia, la filosofía de la historia en el marxismo es troncal, es una línea ascendente hacia el progreso, porque según lo voy a resumir muy a grandes rasgos y voy a hacer una síntesis muy somera, muy general, pero digamos, según la historiografía marxista, stalinista, porque luego
Hay otras interpretaciones marxistas de la filosofía de la historia, pero Stalin las mandó como a censurar o a eliminar. Según la historia, la línea stalinista de la historia, hay una comunidad originaria. Luego de allí la humanidad pasó a un modo de producción esclavista, luego a un modo de producción feudalista, luego a un modo de producción capitalista y se supone que a partir de 1918 hacia un modo de producción socialista y comunista. Y digamos, en el modo de producción ya, en el comunismo, que es digamos, la fase ya ulterior más perfeccionada del socialismo, se supone que ya se acaban las contradicciones de la sociedad, eh, se termina la escasez, o sea, es el cielo en la tierra, es el Edén, el paraíso terrenal eh, logrado, ¿no? Que sabemos que en la práctica no es así en absoluto, ¿no? Pero así digamos, eh, se desarrolló en la línea stalinista. Entonces, obviamente estas visiones historicistas de la historia en lo que derivan es a eso, a totalitarismos muy cruentos eh, y muy sangrientos. Em, bueno, también en Berlín, aparte de la crítica a estos totalitarismos y una crítica a Hegel interesante, Berlín demuestra un interés o despierta un interés hacia los contrailustrados. Y en esto les recomiendo este libro publicado por Página Indómita, publicado en español por, por la editorial Página Indómita, que se llama La contrailustración y la voluntad romántica. Entonces, Berlín se interesa precisamente por estos pensadores que antes que él han criticado esa visión de la historia como una vía indetenible hacia el progreso, etcétera. Y de los primeros que criticaron esta filosofía de la historia van a estar los contrailustrados, eh, de los cuales él tiene un libro sobre, bueno, y también tiene un ensayo sobre Vico, Giambattista Vico y se me olvidó el nombre, pero Herder, Vico y Herder. Luego también en este libro, en esta edición de Página Indómita, se agrega un ensayo también sobre de Maistre, Joseph de Maistre, el, probablemente el contrarrevolucionario, el padre del pensamiento reaccionario en la modernidad, un opositor furibundo a la Revolución Francesa. Entonces, él se interesa por estos contrailustrados, por De Maistre, Vico, Herder, y en el siglo XVIII, y luego posteriormente se interesa por los románticos del siglo XIX, que los románticos del siglo XIX, digamos, la visión de Berlín del romanticismo va a ser tremendamente interesante. Tanto que yo, después de leer sus ensayos sobre el romanticismo, me persuadí de que Berlín es un romántico. Y de allí muchas otras reflexiones. O sea, eh, lo que hoy llamamos el pensamiento conservador actual eh, no es, o sea, realmente no es conservador, es romántico en el fondo. Los llamados conservadores en la actualidad son unos románticos. Bueno, de ahí Alberdi, para el caso nuestro, ¿no? De Argentina. Claro, porque Yo- el problema de los románticos del siglo XIX es que ellos sí tienen una desilusión con la modernidad y un escepticismo hacia la ilustración y hacia esa visión ultra racionalista de la ilustración. Pero el problema de los románticos es que ellos no tienen un lugar en la política, porque los románticos precisamente como creen en la libertad individual, ahí yo metería por ejemplo un Burke, a Alexis de Tocqueville,
creen en la voluntad, en la libertad individual, digamos, sin cortapisas, creen en el espíritu individual, no son colectivistas ni muy comunitaristas como si eran los reaccionarios del siglo XVIII, como si podía ser un de Maistre, por ejemplo, o un Herder. Entonces estos románticos del siglo XIX no van a ser unos fanáticos reaccionarios, pero como digo yo, o sea, tampoco se van a poner como los de la Comuna de París, tampoco se van a poner a quemar las calles ni a vivir la vida loca como los de la Comuna de París. Bueno, eso es Entonces, interesante como para el no caso de, tenían de cierta, o sea, Argentina, como no tenían una forma de expresar políticamente o de hacer, digamos, o de poner en la realidad políticamente sus ideas, la forma que encuentran los románticos es a través del arte y la creación artística. pero O sea, fíjate sus que planteamientos son estéticos, sobre todo. para el caso de Argentina, y sobre todo la generación del 37, eh, de 1837, que Ujú, muchos de ellos que están escribiendo en ese momento sin tener la opción de hacer política, porque acá predomina el rosismo y tal, ujú, pero a partir de los años 50, bueno, algunos continúan con sus escritos y tal, como el caso de Alberti, pero otros que forman parte de eso van a hacer política, ¿no? Eh, y al menos en el inicio, en lo que queda del siglo XIX, se ve mucho de esta idea, ¿no? Que obviamente después pasa lo que señalo siempre yo, que es una cosa cuando pasás de la elaboración intelectual al campo de la política y la dificultad que tiene eso. Y creo que ahí engancha un poco con esto de que vos estás mencionando de Isaiah Berlin, no sé, y corregime si lo estoy entendiendo mal, ujú. que es esto de eh, bueno, mirá, una cosa cuando vos, y como pasa siempre, como le critican al propio presidente ahora, que vos hace un año decías una cosa y ahora está... Claro, porque el mundo de la política pone tantas restricciones y aparecen tantas otras Claro. opciones, ¿no? Y creo que eso es lo que está diciendo Berlin, es decir, miren muchachos que una cosa es el orden espontáneo, la mano invisible y todo, pero otra cosa es cuando eso se tiene que bajar a los hechos. No sé si va por ahí la cosa. Sí, totalmente. O sea, eso es el sentido de realidad de Berlín. Con el Ese tema de los... liberalismo triste que vos ya habías mostrado y se Sí, me va, pero esa frase es, correcto, nunca la sí. había escuchado y vos le dijiste en la otra charla del año pasado, pero que triste o desencantado o realista, qué sé yo, digamos, ¿no? Sí, realista. O sea, un liberalismo que tiene que lidiar con la realidad más, probablemente más absurda, más descarnada, más cruel, pero esa es la realidad que tocó, como diríamos en Guatemala, hacerle ganas, ¿no? Y no optar por escapismos morales, o moralistas, más bien dicho, por escapismos moralistas y utópicos de que, bueno, como la realidad es tan terrible y no me gusta, pues prefiero escaparme digamos, a mis ideas moralistas o estéticas. Esto es muy malo, esto es muy feo y por eso no lidio con la realidad. Ese es un poco el mensaje de Berlín. El tema de los románticos es interesante porque en el siglo XIX sí hubo ciertas, o sea, cierta historiografía lo ha llamado así, hubo un liberalismo de corte, bueno, el liberalismo decimonónico, de corte pues bastante reformista, bien anticlerical, eh, etcétera. Se le quitan muchos privilegios a la Iglesia Católica, en muchos países se establece la educación pública, se establece el matrimonio civil, en fin. Y a lo largo, o sea, lo podemos ver en América Latina y lo podemos ver en Europa, muchos reformadores liberales.
y los liberales del siglo XIX, ¿no? Eh, que a muchos liberales y libertarios actuales no les gusta ese mote de llamar liberales a los caudillos del siglo XIX. No, no fueron liberales porque todos fueron caudillos autócratas. Digo, bueno, es que ese era el liberalismo del siglo XIX. O sea, Claro, ¿qué el quieres que liberalismo te va diga? mutando a lo largo de los... o sea, ser liberal en 1790 es una cosa y ser liberal en 1850 es otra cosa y en el mediados Correcto, del siglo entonces, o sea, XX y también hoy. eso es un poco a lo que critica Berlín, o sea, intentar cambiar el pasado o ajustar el pasado Claro, para que te haga sentido a tus creencias morales, etcétera, al presente. Entonces, allí también se problematiza eso, pero digamos, cuando empiezan estos reformadores liberales del siglo XIX, también hay una reacción conservadora, gente que en esa época quiso volver, quiso restituir los fueros de la iglesia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el romántico? El romántico no se identifica ni con una ni con otra. Y como él no se va a volver un fanático rezandero, eh, porque sabe, digamos, que el poder de la iglesia también afecta ciertas libertades individuales, etcétera. Pero tampoco va a creer que la razón ilustrada es todopoderosa y se va a desbocar y como digo, tampoco va a quemar las calles como los socialistas utópicos que en esa época son los sansimonianos y todo eso, pues el romántico la única forma que tiene de vertir todo ese sentimiento individual, etcétera, es a través del arte, pues de la literatura, de la pintura. De hecho, la portada es el famoso cuadro de Caspar David, que es, o sea, como es como de las pinturas más paradigmáticas del romanticismo. Todos los textos de los ensayos de Berlín sobre el romanticismo, donde también problematiza este tema de la historia, o sea, son bastante interesantes. ¿Y qué dice de los liberales? Y ahí pongo a Hayek, porque no menciona directamente a Hayek, pero Hayek es el que viene a la mente con esto, porque, digamos, Berlín sí nombra por nombre y apellido, por ejemplo, la fábula de las abejas de Mandeville y el tema de los diseños no intencionados de Ferguson, que sabemos que son el sustrato en el que se basa Hayek para desarrollar su teoría de los órdenes espontáneos. Entonces, de hecho, sí, en el libro de los fundamentos de la libertad de Hayek, The Constitution of Liberty, por ejemplo, ya tan temprano como en el capítulo 2 que habla sobre el progreso, sobre la idea del progreso, es bastante evidente que Hayek, sin ser un historicista, de nuevo, sin ser un historicista, él sí cree en una filosofía de la historia ascendente. No teleológica, o sea, él no llega al nivel, a las últimas consecuencias lógicas a las que sí llegan los historicistas y los marxistas, pero sí cree, es ferviente creyente de la idea de progreso. Y si, digamos, no han leído ese segundo capítulo de los Fundamentos de la Libertad o no se recuerdan muy bien de lo que dice, yo les recomiendo que lo relean con esta nueva visión para que vean que allí sí hay un cierto germen de esto que, digamos, a lo que Berlín le está poniendo el ojo crítico. Entonces, eso, o sea, sí, los liberales, si bien proponen una idea de progreso sin planificación central, o sea, el progreso no es dirigido por nadie, no puede ser dirigido por nadie, sino que es un progreso, una evolución que se da por los órdenes espontáneos surgidos de la acción humana no deliberada. Sí, en eso estamos claros. En ese sentido, estas teorías son más benignas, digamos, que las utopías racionalistas, pero siguen manteniendo una lectura de la historia
como un proceso con cierta, digamos, cierto movimiento ascendente. Aunque bueno, obviamente sin una mente maestra que lo dirija y sin un propósito ulterior, sin una promesa final de paraíso terrenal. Pero sí hay una visión de que cada vez vamos para mejor. Berlin matiza esta idea al advertir que incluso estas formas suaves de determinismo deben reconocer los límites de la razón y el carácter imprevisible de la historia, porque Berlin, una de sus preocupaciones es, bueno, ¿dónde está el error en esta filosofía de la historia? ¿Dónde está el error humano? ¿Dónde está la irracionalidad? ¿Dónde está, digamos, lo que no encaja? Eso siempre ha sido, o sea, ¿cómo racionalizamos eso? Si todo se dirige hacia un plan indetenible de progreso, eh, intencionado o no, donde dejamos la falibilidad humana, el error, lo irracional, que ojo, también eso es parte, y eso lo tiene Berlin muy claro, que no lo tienen tan claro los liberales Readings, la irracionalidad, el error, todo, la falibilidad humana también es parte del ejercicio de la libertad. Anular eso eh, también en el fondo anula en cierta parte de la libertad. O sea, tenemos también libertad de equivocarnos. Eh, esa, digamos, es fundamentalmente la, la crítica de Berlin. No sé, les pongo un ejemplo, no sé si ustedes, es una película muy vieja de los años 80, pero creo que se volvió de culto. La película, y bueno, y después hicieron como un remake, pero la película de Tron, ¿la han visto? No, Bueno, el argumento de la película de Tron es que es un mundo, pues, digamos, computarizado dentro de la programación de las computadoras. Y ese es un mundo pues bien autoritario, simplemente porque se eliminó el error de la sociedad. Entonces, cualquier error, cualquier cosa que el programa vea como un error, el programa está hecho para eliminar el error. Entonces, digamos, desde esa visión de eliminar el error y la equivocación, también se afecta a la libertad, porque digamos, el mundo, o sea, también hay libertad de equivocarse. de la libertad y el accidente, ¿no? Exacto. Que genera la libertad, porque en esto que vos estás diciendo, y ahí que ya estamos llegando al horario, pero hay una pregunta que creo que se puede enganchar con esto que vos estás diciendo, que es Ujú. interesante, a ver cómo la ves vos, ¿no? De Oscar, que dice, la teoría evolucionista no es determinista, aun cuando se sostenga que la evolución es un proceso aleatorio. O sea, sí, no sé, a simple vista Ujú. parecería que sí, pero a ver qué es lo que decís vos, ¿no? Sí, es que esa es como la dualidad de estas filosofías de la historia, porque la evolución o la teoría de la evolución, por ejemplo, como surge en el siglo XIX, como se crea en el siglo XIX, sobre todo de la mano primero de Morgan, Lewis Henry Morgan, y luego de Darwin, porque Darwin toma mucho para su teoría de la evolución, toma mucho de Lewis Henry Morgan, sí era, digamos, sí era más determinista. Y de nuevo, no es casualidad que por el lado de las ciencias naturales, es que en ese momento no había una separación tan clara entre ciencias naturales y ciencias sociales, porque estamos en plena era del positivismo, ¿no? Hoy sí ya obviamente tenemos esa división sumamente clara, ¿no? Pero no es casualidad que las teorías de la evolución del hombre surgieran al mismo tiempo o casi en paralelo que las corrientes historicistas,
y marxistas de la historia. O sea, era como el espíritu de los tiempos, esa interpretación lineal. Em, entonces, allí hay una dualidad de la cual ya se habían dado cuenta, por ejemplo, Kant en el siglo XVIII, por ejemplo, la categoría kantiana del plan secreto de la naturaleza tiene esa dualidad que plantean en la pregunta. O sea, es determinista en el sentido de que, bueno, nos dirigimos hacia algo que no podemos evitar, pero no es determinista en el sentido de que nadie la puede guiar o la puede dirigir. No sé Ese, si, no sé esa es, si, digamos, como cierta ambigüedad en que critica Berlín también, en la que cae cierta filosofía de la historia liberal. O sea, es determinista, sí, pero al mismo tiempo para zafarse un poco, para zafarse esa camisa de fuerza de que no les digan son iguales que los historicistas, entonces dicen, sí, o sea, vamos hacia un proceso indetenible, pero que no lo podemos dirigir. sí. Vos sabés que, Es un poco también el concepto de dialéctica hegeliana, porque Hegel en algún punto, en sus escritos sobre filosofía de la historia, él sí dice en mm, una parte que la dialéctica también, o sea, nadie la puede dirigir. Entonces es como que sí, pero no. Es como una síntesis. Por eso dice claro, Berlín, o sea, el fondo de la cuestión es teológica, porque estos lo que hacen es como una síntesis de la vieja discusión teológica entre predestinación y libre albedrío. vos sabés que estoy leyendo, terminando ya, quizás vos lo leíste, El extraño orden de las cosas, de No, Antonio Damasio. no, lo quiero Este leer. libro me lo recomendó María Blanco, Ah, ok. ¿no? Este es un neurocientífico y tal, ¿no? Pero, claro, ahí habla mucho sobre la función de homeostática, de la homeostasis. Ujú, Desde los primeros seres vivos, desde los primeros de millones de años atrás hasta adelante, y yo creo que por eso me lo recomendó María, entre otras cosas, empieza a poner este, un condimento científico a cómo se producen las organizaciones, desde los seres unicelulares hasta los mucho más complejos, ¿no? Y que efectivamente hay cosas que vienen explicadas por lo que pasa dentro del físico, ¿no? Y es esta lucha por la supervivencia, que luego los seres humanos evolucionamos mucho más y agregamos sentimientos y ujú, agregamos creaciones, ¿no? Pero es interesante, quizás te, te puedas centrarle por ahí a estas cosas de explicar desde un lugar que explica cómo funcionan los seres vivos, cualesquiera. Y entonces él dice, bueno, hay bacterias que no tienen intencionalidad nada, lo único que tienen es sobrevivir. Y esta sobrevivencia lo lleva a hacer cosas que no saben cómo, y se juntan con otros, no con ninguna intención de formar comunidades ni nada, ¿no? Cosas que sí, obviamente, después van a ser los seres humanos u otros animales menos desarrollados. Pero creo que ahí se empieza a abrir todo un mundo de una explicación, creo yo, mucho más completa, porque en el fondo, y ahí cierro yo y te dejo terminar, ¿no? Que es el tema este de, mira, no es todo racionalidad lo que pasa, sino que adentro de tu cuerpo hay funciones que aparte son involuntarias. Él dice, bueno, mira, vos no dirigís intencionalmente la circulación de la sangre, eso pasa. O el procesamiento de los alimentos que vos comés al mediodía, el proceso de la digestión. Entonces, no es una cosa voluntaria que vos haces, hay cosas involuntarias que te ayudan a vivir. Ahora, después, el cerebro recibe información, como digo, no, esta charla que las estamos escuchando tantas personas, algunos se quedan con una cosa y otros con otra, es porque cómo uno va procesando esa información. Y entonces ahí entrarían en juego estas cosas después de el orden espontáneo y cómo la gente, eh, la teoría subjetiva del valor y tal, pero cómo se forma, ya empieza a ser algo totalmente distinto a lo que se pensaba tradicionalmente, que es
No, no, es un proceso racional, no, porque hay miles de otras cosas dando vueltas, cosas conscientes e inconscientes, ¿no? Digamos, yo como buen entusiasta que soy de todo el libro que leo por primera vez y me gusta, pero esto es muy complejo. El hombre hace un esfuerzo extraordinario por bajarlo a la tierra, porque de eso se trata este libro, ¿no? Se llama El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de las culturas, ¿no? Ujú. Es eso, ¿no? Antonio Damasio es un portugués que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y trabaja en la Universidad de California, pero interesante ahí. Bueno, No, o te sea, dejo ahí es redondear. interesante, pero o sea, pensando como Berlín, hay que ponerle siempre dos cuotas de escepticismo a eso, porque de hecho Hegel tiene, o sea, la filosofía de la historia de Hegel y la teoría de la sociedad en Hegel es un poco esa tesis de ese libro. No lo he leído, lo tengo que leer, pero básicamente Hegel dice, bueno, si hay cuerpos microscópicos, pero también cuerpos celestes, porque el sistema solar, de hecho, lo llamamos sistema solar, porque al parecer, o sea, tenemos miles de años observando el cosmos y al parecer hay un orden y hay unas, digamos, hay un orden eh, que somos capaces de percibir que no, digamos que no lograremos nunca entender del todo, pero hay un orden también cosmológico, etcétera. Entonces, él de allí, digamos, partiendo de esa premisa, si un cuerpo microscópico tiene orden y luego, digamos, las mecánicas celestes también tienen un orden, pues también la sociedad debería tender a un orden no deliberado, espontáneo, etcétera, ¿no? Entonces, de allí, digamos, siendo, claro, no me atrevo para nada porque no soy filósofa de la ciencia, ni epistemóloga, ni teóloga. Aquí habría que haber traído al profesor Zanotti que está en todos estos temas metidos, pero digamos, lo que hay allí es una filosofía de la historia eh, ascendente, por así decirlo, ¿no? Eh, Em, Ahí, bueno, medio como que ya llegamos al tiempo, nos tomamos 5 minutos más sí, yo para... creo, estas dos láminas las puedo resumir y son ya las dos últimas. Bien. Berlín se pregunta en ese sentido, bueno, ¿qué es la historia en todo caso? ¿Es una ciencia o es un arte? Obviamente Berlín se inclina más a la historia como arte, como ha sido siempre. O sea, la historia pareciera que quedó como atrapada en ese paradigma cientificista en los últimos 2 siglos, en el siglo XIX, en el siglo XX. Pero antes que eso, si bien hay una especie de causalidad, si uno lee, por ejemplo, Tucídides en las guerras del Peloponeso, para pensar en obras de historia milenarias, pues sí, siempre en la historia va a haber una idea de causalidad, pero esta causalidad no es determinista, pues como nos aprendemos la historia hoy en día, las causas, las consecuencias. Entonces, en ese sentido, el historiador, más allá de creerse que es un científico o que está trabajando como con muestras objetivas, etcétera, que esto sí era una creencia del siglo XIX, los positivistas genuinamente pensaban que la fuente escrita, que los documentos históricos eran muestras objetivas, como por ejemplo, no sé, que un químico trabaje algo en una cápsula de Petri para, o sea, para los historiadores del siglo XIX, los documentos históricos eran el equivalente. Entonces, bueno, pretender que la historia puede llegar a ser como una ciencia natural, formular leyes universales o incluso experimentar o hacer contrafactuales, esta es una idea muy interesante de Berlin, o sea, el historiador puede hacer ciertos contrafactuales eh, de decir, bueno, sí, aquí creo que hay un ejemplo en la siguiente, o sea, en el punto 4.
afirmar cosas como sin Churchill Gran Bretaña habría sido derrotada, que estas son cosas que encontramos en muchos historiadores. Bueno, según Berlin, esto, este tipo de cosas también se alejan como de un ideal no científico, pero sí un ideal de alcanzar la verdad. Em, entonces, bueno, el historiador sí debe reconocer la singularidad de los hechos sin intentar subsumirlos en estructuras totalizantes o en modelos teóricos rígidos. O sea, el historiador puede estudiar la Revolución Francesa, pero de allí, este es un ejemplo que pone Berlin en el ensayo, pero una cosa es estudiar la Revolución Francesa y otra cosa es querer extraer de la Revolución Francesa una especie de sociología de todas las revoluciones, como si hubiese podido, como si realmente hizo Sorokin, el sociólogo ruso que hizo una sociología de las revoluciones, ¿no? Berlin estaría en contra de ese ejercicio intelectual. Dice, no, o sea, estudiar un hecho histórico, no, o sea, no podemos extraer de ahí una ley aplicable o una sociología de todos los demás hechos históricos de la realidad. Entonces, digamos, aquí Berlin se preocupa sobre todo en el oficio del historiador y en el ejercicio tal vez ético y responsable del historiador como esa especie de cronista de la conciencia de la humanidad, porque eso es lo que es el historiador a fin de cuentas. Bueno, aquí también una última cosa, y con esto ya termina la presentación. Berlin, aparte de criticar esa historia, ese historicismo colectivista, etcétera, que anula la libertad individual, porque, o sea, si la historia la dirigen fuerzas sobrehumanas que nos sobrepasan, pues, ¿en dónde queda el individuo? Berlin también se cuida mucho de hacer de la historia un culto al gran hombre, como sí pasa en el siglo XIX, sobre todo la tesis de Thomas Carlyle, que va a ser el creador de este, que es el que sale en la foto ahí, va a ser el, digamos, el que acuña esta idea de que la historia la hacen los grandes hombres y que luego Nietzsche va a tomar en su categoría del superhombre, del Übermensch, va a tomar mucho de Carlyle, de la teoría del gran hombre de Carlyle, y sabemos que estas teorías y este culto al gran hombre también es un poco el sustrato de lo que luego va a ser el nazismo y el fascismo en el siglo XX. Toman un poco este sustrato de que la historia la hacen los grandes hombres, etc. Em, entonces, bueno, ni las fuerzas impersonales ni las figuras mesiánicas pueden explicar por sí solas el devenir histórico. Ambas visiones son reductoras. Entonces, ¿qué es la historia? Después de hablar de todo esto, ¿qué termina siendo la historia? Bueno, la historia para Berlin es el resultado de las acciones humanas múltiples, heterogéneas, muchas veces accidentales, eso que hablaba el profesor Alejandro ahorita, el accidente en la historia, no de destinos heroicos ni de mecánicas sociales. No, me falta una lámina, pero esta la termino muy rápido. Entonces, la historia en sí misma no es apta para erizos. Esto es otra categoría muy importante de Berlin, la zorra y los erizos. Los erizos serían esos pensadores que reducen la realidad a que cierre completamente, digamos, a que la realidad cuadre perfectamente en sistemas totalizantes. Allí dentro de los erizos entraría obviamente Platón, Hegel, Rousseau, Marx. Luego están las zorras. Las zorras serían esos pensadores que pueden convivir con el error, pueden convivir con la falibilidad humana, tienen un sentido de realidad muy fuerte, están abiertos a la contradicción, y entonces en las zorras entrarían, por ejemplo, pensadores como Dostoyevsky, Maquiavelo, Burke y el mismo Berlin entraría en esta categoría. Entonces, digamos, el concepto de la historia de Berlin no es apta para erizos, porque la historia en Berlín, eso no tiene una finalidad trascendental, no cierra completamente la realidad,
Y esos son como postulados o conclusiones que a este tipo de pensadores erizos que buscan que la realidad cierre perfectamente son como tesis que molestan. Entonces, por aquí termino mi presentación. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ahí hemos, mientras pasaba la charla, digo, bueno, lo interesante es plantearse estos temas, ¿no? Y que haya gente que quiera venir a escuchar y a plantear o plantear dudas, etcétera, sobre estas cuestiones. Y eh, el hecho de pensarlo ya me parece muy interesante, ¿no? Decir, bueno, tener estas inquietudes y decir, bueno, ¿qué es? Cómo es el enfoque de la historia de acuerdo a un pensador del siglo XX que se ha quedado atrás, ¿no? Así que te agradecemos mucho el tiempo para compartir tu conocimiento con nosotros, esta presentación, y bueno, y te convocaremos hasta el año que viene, ¿no? Digamos, te dejamos este, preparar otros temas, porque siempre sé que estás ahí trabajando con otras cosas. Y al resto de la gente también agradecerles por haber venido y participado. Quedaron ahí un par de preguntas pendientes, pero ya nos hemos excedido del tiempo. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente a todos. Buen fin de largo para la mayoría que lo tenga. Feliz Día del Trabajador también, ¿no? No muy liberal esto, pero porque son todos los días, ¿no? Y nos vemos en la próxima. Bueno, Gracias. muchas Después te gracias paso por ahí conectarse y por las preguntas. conseguimos la grabación de tu otra charla anterior, así que ahora después te la paso. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias.